Y vamos a continuar con la presentación del libro Curso de Derechos de Autor en México, por su autor, el doctor José Manuel Magaña Rufino, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Cursó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, universidad donde también realizó la especialidad en Amparo. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con el tema de tesis el régimen jurídico de las marcas notoria y renombrada, socio fundador del despacho jurídico de propiedad industrial e intelectual Magaña y Durán, S.C. Ha dictado diversas conferencias en materia de propiedad industrial e intelectual, entre las que sobresalen la realizada en junio de 1993 para el ministro del Exterior de Costa Rica en materia de conflictos internacionales sobre marcas, la dictada en 2011 sobre gestión tecnológica como parte de la red de propiedad intelectual de Latinoamérica, la realizada en 2012 referente a problemas de competencia desleal en México en el Congreso Internacional de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual en la ciudad de Antigua, Guatemala, y el ciclo de conferencias realizado en noviembre de 2013 para las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid y Carlos III en materia de propiedad industrial e intelectual. Ha capacitado en materia de propiedad intelectual al Poder Judicial Federal del Estado de Aguascalientes, al Poder Judicial, Estatal de Aguascalientes, así como a la empresa General Motors. Es árbitro autorizado para dirimir controversias en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Es profesor de materia en propiedad industrial e intelectual de las Universidades Panamericana Campus Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes y Universidad Austral de Argentina. Es autor de los libros Análisis de Propiedad Intelectual en México, Las marcas notoria y renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano, Derecho de la Propiedad Industrial en México y Curso de Derechos de Autor en México. Coautor del libro El Derecho desde sus disciplinas y Propiedad Intelectual, libro conmemorativo del centenario de la Escuela Libre de Derecho con el tema La regulación de las marcas notorias y famosas en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1. Sin más preámbulos, antes le doy el uso de la palabra a Gerardo Betanzos, que es miembro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de quien va a hacer la presentación del libro. Bienvenidos y muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente es un gusto, es un honor estar en este recinto, estar compartiendo con gente conocida, con abogados expertos en esta materia y público en general, y desde luego con un entrañable amigo, compañero de trincheras, doctor Manuel Magaña, para la presentación de este libro titulado Cursos sobre Derechos de Autor en México. Resulta desde luego muy importante hablar acerca de la divulgación no solo de la propiedad industrial, sino también de la propiedad intelectual, que como se le conoce en otros países, como bien sabemos en otros países como Argentina, algunos de la parte del Cono Sur, y es importante dar este tipo de divulgación, ya que en México, pues digamos que es muy joven la materia, es muy escasa la literatura que tenemos, y pues desde luego es de gran importancia conocer esta obra. Compartimos, lo comentaba con Magaña, la trinchera de la divulgación de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Además, yo hice mi tesis sobre un procedimiento que declara la notoriedad de una marca, y doctorado precisamente sobre esa materia. Entonces compartimos de igual forma muchas cosas. Y bueno, en relación a la obra, desde luego es una obra sumamente completa. Habla desde los conceptos generales del derecho de autor, los tratados internacionales, la legislación que aplica en México y desde luego los procedimientos para la protección de los derechos de autor, no solo de los derechos morales, sino también de los derechos patrimoniales. Desde luego el doctor Magaña nos va a hablar a profundidad acerca de esta obra. Y bueno, en el tema, revisando desde luego la obra y en lo que desde luego a mí me detiene al momento de estarlo estar consultando la obra, pues me tiene en la parte de
infracciones en materia de comercio y desde luego en la parte de la materia de derecho de autor, que es el ámbito en el que nosotros ejercemos, ¿no? Me toca encabezar en esta oficina regional la parte de la protección de la propiedad intelectual, ¿no? En el caso de la violación de una obra a un derecho de autor, algunas de las obras que están protegidas bajo la ley federal del derecho de autor, y desde luego el ámbito del que le corresponde al INPI llevar a cabo este tipo de gestiones y de trámites. Entonces, desde luego auguro un gran éxito a esta obra, es sumamente completa. Ustedes se van a dar cuenta de cada una de las partes que lo componen y que desde luego está muy bien elaborada. Y bueno, pues no sé si más preámbulos, me gustaría cederle la voz al doctor Magaña y continuar con esta presentación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ¿se escucha bien? Bueno, primero agradecer. ¿Se escucha? Bueno, pues primero agradecer la invitación. Estoy muy agradecido aquí a la Casa de la Cultura Jurídica, al doctor José Alfredo Anguiano, Néstor Rangel y desde luego a Gerardo Betanzo por la presentación. Dicen también que los amigos se les conoce cuando uno presenta un libro. También a todos los amigos que han venido, les agradezco mucho, y desde luego al público en general que aquí nos acompaña y que le interesa la materia de derechos de autor, que es una materia pues poco conocida en el ámbito jurídico, y pues si es poco conocida en el ámbito jurídico, imagínense ustedes en el ámbito general. De hecho, por ejemplo, cuando yo hice la presentación de este libro en el Indautor en la Ciudad de México el año pasado, curiosamente el libro lo compraba más gente que no era jurista, que quería conocer sobre los derechos que tienen los autores, que los propios juristas. Entonces, es una materia muy interesante porque a veces se confunde lo que es la propiedad industrial, que es la que protege todo lo que son patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales, franquicias, con la propiedad intelectual, que es la que directamente protege los derechos de los autores de obras, pero adicionalmente también hay derechos conexos. Es decir, cuando una persona ejecuta una obra, pues tiene un derecho conexo con esa ejecución. Cuando una persona interpreta una obra o canta una canción, tiene también derechos conexos. Pero esos derechos conexos inclusive van más allá de lo que puede ser una ejecución o interpretación. Una retransmisión de una señal de televisión puede tener, de hecho tiene derechos conexos. Un uso de una grabación de una obra musical también tiene derechos conexos. Entonces es una materia, como les digo, muy interesante y muy poco explorada, que además el derecho de autor se protege sin necesidad de registro, contrariamente a lo que puede parecer en otras materias o a lo que es en la propiedad industrial, donde para obtener un derecho sobre una marca, sobre un invento, se necesita obtener un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el caso del derecho de autor, desde que se fija la obra en un soporte material, desde ese momento ya se tiene una protección, ¿verdad? El registro en el Indautor solamente es un registro declarativo que nos va a dar a nosotros la prueba de que somos los autores, pero que no es requisito para tener protección el tener un registro en el Indautor sobre una obra autoral que se haya realizado. Y además este derecho de autor es un derecho sui generis, toda vez que otorga derechos morales y derechos patrimoniales a los autores. Es decir, el autor de una obra va a tener derechos que son perpetuos, que son los derechos morales, que además esos derechos no se pueden transmitir, no se pueden vender, no se puede renunciar a esos derechos, como es por ejemplo el derecho a la paternidad de la obra, el derecho a que su obra no sea modificada sin su autorización,
incluso el derecho a retirarla del comercio en un momento dado. O sea, son derechos que el autor va a tener siempre. Y cuando el autor muera, los herederos pueden seguir ejerciendo esos derechos. Pero adicionalmente, en el derecho de autor hay los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tiene el autor para explotar su obra y recibir un beneficio económico. Y ahí es donde empieza lo interesante de esta materia, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que es el derecho civil, los derechos sobre obras autorales no se pueden ceder, es decir, solamente se pueden transmitir temporalmente. Toda cesión que se haga de un derecho patrimonial autoral es nula, se tiene que hacer siempre con una temporalidad. La regla general son 15 años, y solamente que la obra o la explotación de la obra por parte de la persona que quiere adquirir esos derechos patrimoniales tenga o pueda acreditar que realmente la inversión implica más y que pueda detentar esos derechos por más de 15 años, como excepción se podría autorizar, pero la regla general es que no se pueden transmitir por más de 15 años. En un contrato de transmisión o de cesión, que muchas veces se utiliza, de estos derechos, si no se le pone una fecha, la ley señala que son 5 años. Por lo tanto, los autores están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor para que una vez que transmiten esos derechos los puedan recibir nuevamente en un determinado periodo de tiempo. Es decir, no se pueden ceder para siempre los derechos patrimoniales. Adicionalmente, este tipo de transmisiones deben de hacerse por escrito y siempre deben de ser onerosas. No puede haber un pago para el autor sobre cada cesión de los derechos patrimoniales. Pero adicionalmente a ese pago que se da, cada vez que se ejecuta públicamente la obra, la persona que ejecuta públicamente la obra tiene que pagar una regalía al autor por hacer esa ejecución de la obra. Y aquí viene, por ejemplo, temas tan interesantes como son en qué momento una persona debe de pagar al autor por la explotación de una obra. Y ahí es donde nos encontramos dos tipos de lucro que vienen en el reglamento de la ley autoral, que es el lucro directo y el lucro indirecto. Por ejemplo, una discoteca pues utiliza obras, la gente va a bailar, va precisamente a oír las obras, o un cine, la gente va a ver la obra directamente. Entonces estas empresas obtienen un lucro indirecto y desde luego tienen que pagarle a los autores de estas obras, y no solamente a los autores, sino, como les decía, también a los titulares de derechos conexos. Pero también, cuando yo utilizo una obra para darle una ventaja a mi negocio, una ventaja adicional, en ese momento se configura un lucro indirecto. Y entonces, con el lucro indirecto, también hay que pagar. Es decir, muchas veces pensamos que al adquirir un disco, que lo compramos en un establecimiento, pagamos por él, yo con ese disco ya lo puedo poner en mi negocio, ya lo puedo utilizar en mi negocio, cuando lo único a lo que nos autoriza es a un uso personal. Si yo ese disco lo utilizo en mi negocio, por ejemplo, una tienda, y pongo música para amenizar, entonces estoy teniendo un lucro indirecto con esa obra y por lo tanto tengo que pagar regalías. Este tipo de regalías normalmente son cobradas a través de sociedades de gestión colectiva, que son las encargadas, como la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM, que son las que se encargan de cobrar o de hacer inspecciones para verificar si se está utilizando o no la música o las obras cinematográficas o cualquier tipo de obra con fines de lucro, ya sea directo e indirecto, y que se pague a los autores. Y desafortunadamente en México, por desconocimiento, la mayoría de las veces no se tiene la cultura, no se sabe en qué casos se tiene que pagar y en qué casos no se tiene que pagar, puesto que hay excepciones que marca claramente la ley. Otra cuestión interesante que toco en el libro son las reservas autorales. Las reservas autorales es una figura sui generis que se da solamente en México, donde se protege, entre otras cosas, a los personajes humanos o ficticios, humanos de caracterización o ficticios.
Por ejemplo, Batman, el Chapulín Colorado, cualquiera, Iron Man, y todos estos personajes quedan protegidos bajo la figura de la reserva, pero a diferencia de lo que es una marca que solamente protege el nombre, la reserva autoral protege las características físicas y psicológicas del personaje. Es decir, Batman no queda protegido solamente el nombre, sino que es un caballero que lucha contra el mal y que es un oscuro, nocturno, que tuvo, en fin, todo lo que son las características de Batman o de Spider-Man o de estos personajes queda protegido dentro de la reserva autoral. Entonces es una cuestión muy curiosa. Yo hace poco me tocó ver la reserva del personaje, el compayito, que sale en la televisión, y claro, pues estaba que es una mano caracterizada, pero ahí se describía todas las características del compayito. Se decía, por ejemplo, pues que era que era noble, pero que a la vez era alburero, y que le gustaba hacer chistes, y todas esas características quedan protegidas dentro de la reserva autoral, que es una figura, insisto, sui generis del derecho mexicano, y que además también se protegen, entre otras cosas, los nombres de grupos artísticos y columnas o publicaciones periódicas, también quedan protegidas. En el libro también trato sobre, como señalaba Gerardo Betanzos, también trato sobre los procedimientos de infracción y delitos en materia autoral, los procedimientos de infracción en materia de comercio, que curiosamente estos procedimientos no los lleva el INDAUTO, sino los lleva el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se le dieron esas facultades, esas atribuciones, porque ya tenía pues camino andado en lo que es procedimientos administrativos, en específico infracciones, y entonces aprovechando todo ese conocimiento, ese bagaje, se quiso dar facultades precisamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que él pudiera perseguir este tipo de infracciones administrativas. Y bueno, pues no me resta más que decirles que en México debemos de leer. Hay que fomentar la cultura de la lectura. Fue muy curioso, por ejemplo, cuando yo fui a estudiar a España, y pues yo decía, a mí qué me van a enseñar, yo ya llevo muchos años litigando en esta materia. Déjenme que les cuente que el primer día de clases en la Universidad Complutense de Madrid había más bien pues bolivianos, costarricenses, dominicanos, de todas las nacionalidades, españoles, portugueses, italianos, mexicanos éramos dos. Primer día de clases, común denominador de los mexicanos, muy bien peinaditos, zapato colgadito, camisa, cuaderno y pluma para escribir. O sea, todos los latinos íbamos igual. Común denominador de los europeos, más bien desaliñado, sin decir que sucios, pero sí con sus camisetas, tenis, libros en el brazo. Llega la primera clase y me acuerdo muy bien que nos da clase uno de las vacas sagradas, digamos, ahí de la Complutense, uno de los profesores de mayor prestigio. Y entonces este profesor se empieza a hablar y a dialogar, y yo veía que los europeos empezaban a hablar y empezaban a discutir, pero sobre lo que habían leído en los libros. Claro, pues todos los latinos que no habíamos leído nada, nosotros estábamos esperando que el profesor nos dijera, no habíamos leído nada. Entonces yo veía, todos veíamos que los europeos participaban y nosotros calladitos. A mí se me ocurre preguntarle a una compañera española que estaba al lado, oye, ¿cuándo nos lo dejaron leer? Entonces se volteó y me dijo, oye, es que esto no es de que te lo dejen o no, es que hay una bibliografía y para entrar tú a la clase tienes que leer la bibliografía. Es que en México, ¿no? En México lo que nos dice el maestro, pues eso es lo que hacemos. Bueno, pasa la clase y de repente se le ocurre a un venezolano, recuerdo muy bien,
González se apellidaba, levantar la mano y decir: oiga, yo sobre este tema opino que debería de haber... Y le dice el decano: a ver, espere, ¿usted cómo se apellida González? González. ¿Cuántos libros ha escrito usted sobre este tema? No, ninguno. ¿Cuántas conferencias ha dado sobre este tema? No. Pues le vamos a pedir un favor, mire, lea a las personas que han escrito libros, lea a las personas que han dado conferencias, y entonces su opinión será muy valiosa. Mientras tanto, su opinión no nos interesa para nada. Fíjense qué fuerte. Muchas veces nos pasa eso, que nos volvemos, con todos los abogados todólogos, queremos opinar y decir: yo creo, yo pienso. Pero esas opiniones, si tuviéramos el sustento de la lectura, si realmente contrastáramos, serían opiniones muy valiosas, porque serían ya opiniones que vamos a formar después de contrastar la información. Desafortunadamente en México seguimos sistemas donde lo que el profesor dice, eso es ley. Lo dijo un profesor, aquí lo tengo en los apuntes. El profesor no es infalible, se puede equivocar. Tú puedes tener una postura diferente al profesor, o puede haber otras posturas diferentes al profesor. Entonces nos hace falta mucha lectura. Tenemos que leer en las áreas que a ustedes les gusten. Si les gusta esta materia, propiedad industrial, derechos de autor, nuevas tecnologías, derecho civil, mercantil, penal, lean. Yo lo que siempre les digo es: hay que leer del tema que a ustedes les guste. Vayan leyendo, vayan comprando libros, vayan haciendo una biblioteca, vayan contrastando información y vayan formándose un criterio, porque entonces será muy valioso. Mientras nos quedemos simplemente en lo que nos dicen en los apuntes, eso se va a perder. La Casa de la Cultura Jurídica me decía que, por ejemplo, aquí tiene un acervo de más de 20,000 libros, imagínense, y lo pone a disposición de ustedes. Adelante, ni siquiera tienen que gastar en comprar los libros. Aquí está el acervo. Entonces, yo siempre les digo: hay que leer. Eso es algo muy importante. Y bueno, pues, dicho lo cual, abriría una sesión para preguntas y respuestas sobre algún tema que les pueda llegar a interesar sobre esta materia. Muchas gracias. En el caso de un grupo universitario, ejecuta obras musicales, pero se hicieron solamente cultural. Tiene estrictamente que apegarse a ese criterio de pagar a indautor o a cualquier otra instancia por la ejecución. A ver, los delitos y las infracciones se configuran cuando hay un ánimo de lucro directo o indirecto. En este caso, si son fines donde no hay un lucro, vienen dentro de las excepciones o limitaciones de los derechos autorales, ¿verdad? Pues es especificado. Desde mi punto de vista, en ese caso no se tiene que pagar. Porque se da el caso de un conjunto universitario en el cual ya, no sé si el autor, otra instancia, manda por correo electrónico o como sea, una factura para que la institución educativa le pague cierta cantidad por derechos de autor. Esa es la pregunta. Claro, no, precisamente hay limitaciones autorales, insisto, cuando hay un lucro directo o indirecto, tiene que pagarse, pero cuando no hay ese lucro y cuando la obra está respetando los derechos morales, es decir, el derecho de integridad, de no modificar la obra, de no hacer cambios, está dentro de las limitaciones del derecho de autor. Claro, muchas veces las sociedades de autores y compositores, más bien las sociedades de gestión colectiva, que son las que agrupan o defienden a todos los tipos de autores y derechos conexos, ellos tratan de cobrar, ¿verdad? Pero precisamente hay limitaciones establecidas en la ley, bajo las cuales, en ciertos casos,
no se debe de hacer pago por el uso de las obras. Y esto es una... En el caso de la elaboración de proyectos para el gobierno, en este caso se puede hacer alguna, o sea, en lo individual, según sé, no hay, ¿se puede registrar o no? Algún proyecto de gobierno que uno a lo mejor quiere proponer, luego cuando los llevan, está muy bien, y luego hacen todo lo que se les propone. En este caso, ¿se puede hacer alguna compilación para proyectos y registrarlos o no existe? A ver, algo muy importante es que ni bajo la propiedad industrial ni bajo la propiedad intelectual o los derechos de autor se pueden proteger las ideas. Por ejemplo, oye, yo tengo la idea de, a alguien se le ocurrió decir que no circulen los coches un día a la semana o 2 días a la semana para evitar que haya contaminación. O sea, esa idea, o la idea de hacer unas salas para que yo pueda volar, las ideas no se pueden proteger. Lo que se puede proteger es ya el producto en sí, ya la realización en sí. Muchos han pensado, por ejemplo, en el caso de sistemas o planes de negocio, que no se pueden proteger bajo ninguna figura, más que guardarse como secreto industrial, y hay toda una temática, ¿verdad?, para guardar información confidencial a través de la figura del secreto industrial. Voy a hacer un anuncio. Tengo otro libro de propiedad industrial, ahí viene la cuestión del secreto industrial, para proteger información que no se puede registrar. Entonces esa es la única manera. Por ejemplo, si yo voy a revelar esa información a una empresa, tengo que hacer que me firmen contratos de confidencialidad para que después, si ellos llegan a utilizar esa información, yo ya tenga elementos para poder pedir el daño, el perjuicio, que inclusive es un delito. Ya podría presentar la denuncia penal. Pero claro, lo que sucede es que muchas veces las personas entregan proyectos, no firman contratos de confidencialidad, y luego se dan cuenta que no necesariamente el gobierno, cualquier empresa que le presentaron el proyecto, resulta ser que les ganó o ya hizo toda la infraestructura, y como no firmaron nada, pues no hay nada que demandar. Sería muy difícil. Y en su libro viene, perdón, el procedimiento ¿cómo? Ese es otro libro que se llama Derecho a la Propiedad Industrial en México. Ese lo edita por Rúa. Gracias. Doctor, buenas tardes. Primero, pues felicitarte por otro logro más que agregas ahí a tu currículum y a tu espíritu de docencia. Y pues bueno, aprovechando aquí la reunión, quería platicarte de un asunto que está en boga en varios estados, que es la clausura de hoteles que estén transmitiendo televisión de paga, que tengan canales de videos musicales. Cuando el hotel ya está contratando un servicio, para no darle exclusiva promoción a uno, puede ser Sky, puede ser Dish, puede ser Cablecom, puede ser todos, ¿no?, el que sea, y el hotel le paga el servicio a estas empresas de televisión de paga, y ya vienen incluidos los canales de música, ¿no? Y pues tú vas a tu habitación y está el canal de música, tu huésped, pues por comodidad, no sé, a lo mejor ni lo ves, pero si está el canal de música y hay canciones, etcétera, que una sociedad colectiva esté protegiendo, pues van, se presentan y clausuran estos hoteles. Entonces, digo, primero que nada, ¿cómo cuantificar el daño que le estuvieran haciendo a la sociedad de gestión colectiva? Y por otro lado, ¿qué no el hotel, al estar pagando el servicio, van a incluir los derechos de autor? A ver, sí, efectivamente. De hecho, cuando se contrata, por ejemplo, Sky, Cablevisión, todas estas señales por cable, cuando se va a realizar hacia un negocio, ustedes se fijan, es más caro lo que se tiene que pagar de renta mensual. Inclusive los pagos por evento, cuando son negocios, cuando son negocios, tienen que pagar más. Por ejemplo, una pelea de box,
el evento para una negociación mercantil que tiene Sky le puede costar a lo mejor el evento 10,000 pesos. En cambio, para una casa a lo mejor cuesta 500 pesos. Precisamente porque estas empresas intermediarias, Sky, Dish, Cablevisión, pagan directamente a las sociedades de gestión colectiva. Está, y se debe de verificar en los contratos porque está establecido. Lo que pasa es que desafortunadamente muchas sociedades de gestión colectiva, pues, independientemente de eso, van, amedrentan, ¿no? Que no debería de ser, pero lo llegan a hacer, y hacen que, como hay mucho desconocimiento, hacen que paguen, cuando en realidad no tendrían que pagar, puesto que el pago ya lo están haciendo a través de un intermediario. Ahora, algo muy importante, las sociedades de gestión colectiva no son autoridad. Ellas no pueden llegar, como el INPI, como un inspector con un oficio, no pueden llegar a clausurar, no pueden llegar a... En todo caso, tendrán que presentar una infracción, una denuncia, y será a través de una autoridad. Pero ojo, esto solamente procede para empresas que estén transmitiendo música que no hayan pagado los derechos. Generalmente, en el caso que me comentas, están cubiertos los derechos y simplemente hay que enseñarlo y se soluciona. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por el libro. Muchas gracias. Un hijo más. Así es. Doctor, yo tengo duda en referencia a lo que acaba de comentar. Y la duda es la siguiente. En la visita que me hicieron, me dijeron que en el reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor menciona acerca que la persona que tiene un lucro, y así textualmente dice, es la que tiene la obligación de pagar ese derecho de autor o regalía. Derivado de esto, entonces, me especificaron que la compañía que provee el servicio, ella vende la señal que yo adquiero, yo la compro, pero al mismo tiempo yo estoy usándolo como algo adicional o como complemento del servicio que yo presto en la hotelería, es decir, lo estoy dando aparte de la hotelería y que como tal me corresponde a mí pagar las regalías a las que hace referencia. Entonces la duda es esta, doctor, si la compañía de cable o el sistema que sea, ellos pagan su lucro, a nosotros nos corresponde pagar de manera independiente ese lucro. No, o sea, insisto, efectivamente, cuando hay un lucro indirecto en los hoteles, el hecho de que haya una televisión con música, o en un restaurante, por ejemplo, el hecho de que haya música, la gente no va al restaurante o al hotel a oír música, pero le da una ventaja o un atractivo adicional. Luego entonces es un lucro indirecto. Hay que pagar porque se está utilizando la música para darle un atractivo adicional al negocio. Pero insisto, en muchos casos, cuando se contrata la señal, directamente cuando se contrata la señal, precisamente por eso es más oneroso el pago que se hace a Sky, a Dish, cuando es negocio, porque ellos asumen ese gasto, ¿verdad? Y en todo caso la sociedad de gestión colectiva, a quien tendría que demandar en un momento dado sería esta empresa si no está enterando las cuotas, ¿sí? Pero si usted tiene un contrato donde está pagando precisamente porque esta empresa pague las cuotas y que por eso es la señal más cara, pues usted está libre de responsabilidad. Insisto, ¿verdad? Donde habría responsabilidad sería una persona que comprara CDs o DVDs, los pusiera en un hotel sin que contratara a este tipo de intermediarios, y entonces ahí sí tendría que pagar porque está haciendo un lucro indirecto. Gracias. Buenas tardes, doctor. Felicidades por Muchas gracias. Yo tengo duda con respecto a los programas de cómputo. ¿Cómo se determina técnicamente una confusión entre dos programas? Bueno, el programa de cómputo precisamente es muy interesante porque en México y en muchos países, pero hay países donde se maneja como patente, en Estados Unidos, pero en México se maneja como una obra autoral, es decir, un programa de cómputo queda protegido como obra autoral y por lo tanto sigue
todo la naturaleza de las obras, protección de las obras autorales. El programa de cómputo, insisto, como es una obra autoral, también se protege sin necesidad de registro. Sin embargo, aquí lo importante es comprobar que yo soy el autor de ese programa de cómputo. Generalmente, cuando hay problemas en cuanto a programas de cómputo, se tiene que analizar de qué manera corren cada uno y qué tan parecido en cuestión de secuencias van corriendo uno u otro programa. Hay cosas que son muy generales, que todos los programas corren de determinada manera, son programaciones generales para que un programa pueda correr, pero habrá cuestiones específicas y ahí es donde se tiene que fijar, en dado caso, los dictaminadores para determinar si hay o no hay una infracción o un delito en el Ministerio Público en cuanto a dos programas de cómputo. Por ejemplo, yo alguna vez tuve un litigio de una persona que decía que le estaban copiando un libro y los abogados de la otra parte decían: oiga, es que las emociones del ser humano son muy pocas, se pueden contar con las manos, es decir, odio, amor, venganza, ira, y así me estaban diciendo todas las emociones. Y le decía yo: a ver, estoy de acuerdo, pero 10 también son los números, y con 10 números podemos hacer combinaciones infinitas. Luego entonces, si yo estoy viendo que la combinación que tú estás haciendo va siguiendo la misma secuencia, pues es que me estás copiando mi argumento, mi línea. Si la secuencia habla de amor, de venganza, pero bajo otros parámetros, quiere decir, son parámetros generales. Entonces, generalmente, eso es lo que se tendría que analizar. Muchas gracias, pero sin embargo, ¿la protección es para el código fuente o la aplicación en sí misma? No, bueno, queda protegido el código fuente, ¿verdad? En lo que tenga original, obviamente tiene que ser original el código fuente. Entonces, la aplicación, ¿no? O sea, lo que es la aplicación de decir, oye, esto se va a aplicar para contabilidad, o esto se va a aplicar para nóminas de abogados, eso no, porque cualquier programa puede aplicarse a determinadas cosas, pero si el código fuente, lo que tenga de original, es lo que va a quedar por aquí. Gracias. ¿Otra pregunta? Youtubers muy reconocidos, cosas así, en lo que se especializan es de que a veces algunos de sus videos llegan a tener cierto tipo de audio. Ese audio dicen de que según esto ya está protegido. Una vez que lo suben, que lleva por ejemplo meses o años ahí, no llega a haber ningún tipo de error, pero de un momento a otro te llegan a decir la compañía, si andas en específico con alguno directamente con YouTube, de que tienes que llegar a quitar esa parte del video, editarla o simplemente eliminarlo, cuando desde momentos antes ya te habían dicho que tenías el permiso, te lo pueden llegar a quitar de un momento para otro, porque si no hay nada. Sí me llegan a pasar muchos casos que llega gente a decirme eso y ando con la duda de qué responderles. Se llama bien es problema jurídico. Sí, bueno, desde luego, muchas compañías, YouTube es una de ellas, Google es otra, están tomando acciones para evitar el uso indebido de obras en Internet, como son que cuando un autor siente que un derecho le ha sido violado, o una compañía que tiene los derechos patrimoniales puede mandar un aviso a estas empresas para que eliminen el contenido o lo quiten. De hecho, no sé si se han fijado a veces que mandan una liga y uno quiere entrar y dice: este contenido ha sido quitado por derechos de autor, ya no pueden entrar. Eso es que el autor ha pedido, o el titular de los derechos patrimoniales ha pedido que quiten ese video. Ahora, dentro de los derechos morales que habíamos comentado está el derecho de integridad de la obra, es decir, tú, si vas a poner una obra y la modificas o le agregas audio, le quitas, estás modificando la obra.
Al estarla modificando, estás afectando los derechos del autor, y el autor, con todo derecho, puede decir: oye, no me gusta esta modificación, quiten esta obra. O si es válido. Pero en caso, por ejemplo, de varias personas que andan afiliadas con Machinima, que es un pequeño grupo de videos, ellos tienen el permiso, pero llega a ser eliminado a cierto punto en el cual resulta que ellos ya habían pagado esos derechos, aun cuando ya anden pagados, ¿se les pueden llegar a quitar? No, a ver, si tú tienes derecho para hacer modificaciones, para utilizar los derechos, para hacer esas adaptaciones, simplemente con que tú envíes, o a través de un abogado, envíes el contrato directamente a YouTube, a las oficinas, ahí tiene oficinas en México, también Google, todas estas empresas, con que les mandes el contrato te vuelven a subir la información. Una pregunta. Para proteger una obra arquitectónica, ¿se requiere en sí la obra física o basta con los puros planos y las especificaciones? Están los planos. Y ya los planos cubren igual la física. Sí, exactamente. Y por ejemplo, si yo un tercero y le modifica, digamos, parte, pero no la esencia de la obra, ella puede llegar como... Lo mismo que comentaba con la cuestión del programa de computación, ¿verdad? O sea, a ver, hay estructuras que son generales, pilares, o en la construcción habrá obras que normalmente las columnas, los pilares, todos son, digamos, de uso común, ya no son nuevas, pero habrá cosas en específico que el arquitecto ponga y que sea lo novedoso. Entonces ahí estará tu protección en esa cuestión novedosa que tú hagas, y si otra persona lo hace muy parecido, te está copiando tu obra. Buenas tardes, licenciado, es un gusto conocerle. Mi pregunta va encaminada a conocer, en el caso de los nombres de dominio en Internet, en este caso, ¿se aplica la modalidad de indautor, o sea, de la ley de derechos de autor, o de propiedad intelectual a nivel de marcas? Bueno, es curioso, va otro comercial, tengo otro libro que es La protección de la marca notoria y famosa en el derecho internacional y mexicano, también de Porrúa. Ahí hablo sobre la protección del nombre de dominio, porque es una protección sui generis. Es decir, el nombre de dominio, como a final de cuentas, Internet no es propiedad de una persona o de una entidad en específico, entonces se sigue una regulación, y sobre esa regulación hay unas reglas específicas para determinar quién puede tener derecho sobre un nombre de dominio. Y si yo al registrar un nombre de dominio estoy invadiendo derechos, por ejemplo, de una marca o de un personaje, hay todo un sistema de reglas para, a través de la figura del arbitraje, que además cuando uno contrata un nombre de dominio acepta que se va a someter a arbitraje, entonces a través de esa figura del arbitraje se pueda solucionar. Cuando empezaron los nombres de dominio, mucha gente los registraba y luego pedía cantidades millonarias por entregar el nombre de dominio. Entonces ya eso se ha ido depurando. De hecho, existe una política uniforme de reglas para determinar cuándo se puede anular un nombre de dominio que pueda afectar derechos de propiedad intelectual. Gracias. En este caso, ¿recomienda que primero se registre el nombre y después subirlo a internet para registrar el dominio, o qué sería? No, a ver, si se va a buscar un nombre que no se está copiando, que no, porque también es el problema, muchas veces se buscan los nombres queriendo copiar a una empresa o queriendo copiar marcas o personajes. Si no se quiere copiar, si no se hace con esa intención, pues perfectamente se puede registrar el nombre de dominio. Si quiere usted tener la exclusividad sobre ese nombre, registrarlo como marca, ¿verdad? Y entonces con eso ya no va a tener ningún problema. Muchas gracias. Buenas tardes. Suponiendo que se presentase un libro a un concurso de literatura, ¿qué tipo de derechos se ceden al ganar el concurso? A ver, normalmente cuando se hacen los concursos, ¿verdad?, dentro de las bases del concurso está que si te dan a ti el premio, tú vas a ceder los derechos sobre esa obra. Hay que diferenciar
cómo están las bases, porque, como ya les había dicho, los derechos no se pueden ceder para siempre. Entonces, si en las bases dice que tú vas a ceder los derechos, lo más, o el tiempo que se va a ceder a cambio de la contraprestación económica, que sería el premio, serían 15 años. A los 15 años vuelves a recobrar tú los derechos sobre esa obra, ¿sí? Ahora, sí existe en el derecho de autor una figura que es la obra por encargo. En esa figura de la obra por encargo, la persona que pide realizar la obra es el que va a tener los derechos patrimoniales. Es decir, el autor va a quedarse con los derechos morales y algunos, sobre todo el de paternidad, el de modificación, pero otros derechos, y sobre todo los patrimoniales, los va a tener el que encarga la obra. Entonces, en el contrato se dice que se está manejando, que te están encargando la realización de un libro de tales características, los derechos patrimoniales van a ser de ellos para siempre. Entonces, habría que ver en las bases cómo está. Desafortunadamente, el problema es que me ha tocado en concursos, de hecho me tocó en alguna cuestión de valores Bacardí, que alguien mandó su canción, pasó el tiempo y me dijeron, me se acercó una persona a decirme, oiga, yo participé en ese concurso, no gané, pero ahora estoy viendo que están utilizando mi obra con fines comerciales, es mi canción, la canción que yo mandé. Dije, oiga, ¿tiene usted manera de probarlo? No, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo comprueba que él es el autor de esa obra? Entonces ya tenemos ahí problemas, por lo cual sugiero que antes de presentar a todos estos concursos obras, presenten primero su registro de derechos de autor o tengan manera de acreditar a través de algún evento, alguna publicación, ustedes son los autores de estas obras. Doctor, un caso. Un grupo musical tiene la reserva del derecho a explotación de uso de un nombre de grupo. Y están trabajando con ese nombre de grupo, pero llega otras personas que también tienen el mismo nombre. Uno lo tiene registrado ante el Indautor y el otro lo tiene registrada la marca en el INPI. ¿Cómo está este asunto? No, y ese se quedó corto. Me ha tocado casos donde uno lo tiene en el INPI, la marca, otro en el Indautor, otro hizo entre relaciones, bueno, ahora lo que es Secretaría de Economía, constituyó una empresa cuyo objeto social era cuestión musical, ¿no? Era el grupo Los Paladines. Los Paladines SASB. Otras personas tenían la marca Los Paladines, otros la reserva del grupo Los Paladines, otro el nombre de dominio lospaladines.com.mx. O sea, eran muchísimas cuestiones. Pero bueno, generalmente sí se pueden desenredar estos entuertos. Normalmente el que ha utilizado o el que ha registrado, habría que ver, dependiendo la materia, en materia de la ley de la propiedad industrial no se permite registrar como marca nombres de reservas y viceversa tampoco, ¿verdad? Entonces habría que ver quién hizo primero el registro y luego anular o iniciar los procedimientos para anular. Se ha platicado mucho y espero que algún día se logre la cuestión de que se trabaje en conjunto las bases de datos del INPI con el Indautor. Todavía no se logra e inclusive ya lo está haciendo la Secretaría de Economía con cuestión de marcas, ¿no? Sí está consultando, al menos creo que Marcanet está consultando para verificar y ya no otorgar denominaciones sociales si no están, si están registradas como marca. Pero sí habría que analizar quién obtuvo primero el registro y en un momento dado quién lo ha usado primero para tener derechos y anular el posterior. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiera preguntar? ¿Más preguntas? Allá. ¿Sí? En el caso de una obra, tomando la pregunta sobre los concursos, me quedó sería mejor primero tratar de sacar pruebas de que es autoría propia o mandarlo así, pues. Mira, lo mejor es registrarlo en el Indautor, porque además el registro es muy económico
muy sencillo, cuesta 200 y pico pesos, ¿verdad? Y es muy barato y además se obtiene en muy poco tiempo. Es más, inclusive si se hace el registro en México, en un día te otorgan, te dan el certificado, porque como son efectos declarativos, con eso ya tienes la prueba. El Indautor Express se llama. Si lo haces aquí a través de alguna delegación de la SEP, del Indautor, te va a tardar a lo mejor un par de meses. Pero bueno, desde el momento que tú lo ingresas, ya desde ese momento tú ya puedes mandar a concursar tu obra, porque tú ya tienes con qué acreditarlo. Y te costó menos de 300 pesos. Vale la pena. Y en el caso de que yo llegara a encontrar, por ejemplo, con un amigo le presto mis creaciones y se pasa de listo y de repente ya veo que él las está publicando como propias, en el caso de que yo tenga personas que acrediten que yo las escribí, que la vieron antes de que las publicara aquella persona, ¿podría rescatarlas? No, bueno, si tú tienes la prueba, pues bueno, tienes muchos procedimientos, tienes procedimientos primero conciliatorios, puedes mandar citar a esta persona en el Indautor para decirle, oye, me estás copiando mis obras, yo soy el titular. Puedes someterte a un procedimiento de arbitraje, ¿verdad?, con árbitros autorizados en el Indautor. Puedes también iniciar procedimientos penales, administrativos, civiles. Entonces tienes todo un cúmulo de acciones que puedes ejercitar, pero siempre y cuando tú acredites que eres el titular. Gracias. Otra pregunta, por ejemplo, si yo creo un personaje y subo a YouTube los videos, ¿no? Y le creo características físicas y emocionales, pero nunca los registro sobre el Indautor, y pasa el tiempo como en el de Bacardí y pues lo dejo de hacer, y llega a una televisora y crea ese mismo personaje idéntico, pero si lo registra. Ahí ¿cómo me defiendo yo si nunca lo tuve en físico, sino simplemente en la red? La red cuenta como sustento para decir, yo lo hice primero. Tendrías que acreditar, en todo caso, el uso que hubieras hecho del personaje, pero hay que tomar en cuenta que los personajes no son obras autorales.